Bueno, muchísimas gracias a todos por demostrarnos cómo la innovación, cuando nace desde los valores, se convierte en una verdadera fuerza de transformación educativa. Y ahora sí, ha llegado uno de los momentos más esperados de este simposio. Es un honor contar con José María Álvarez Pallete, antiguo alumno SEC, expresidente de Telefónica y una de las voces más influyentes en tecnología e innovación en este país. Bajo su liderazgo, Telefónica impulsó una visión humanista y ética de la revolución digital, recordándonos que el progreso solo tiene cabida si se pone a las personas en el centro. Señor Álvarez Pallete, es un honor recibirle. Buenos días y muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, es un honor y más como antiguo alumno. Yo lo que voy a intentar ahora es decirles lo que veo desde la plataforma que me proporcionó Telefónica durante 26 años y ahora que como estoy jubilado pues tengo tiempo para filosofar más, pues me da la oportunidad de enmarcar mejor lo que veo. La presentación la he llamado Dioses contra el caos porque ayuda bien la mitología griega para explicar el origen de las cosas. Al principio el mundo era un caos, hizo falta la energía de los dioses para poner orden dentro de ese caos. Pero para poner orden dentro de un caos hace falta mucha energía, hace falta lo que se denomina entropía y por lo tanto cuando el mundo se desordena cuesta trabajo volverlo a ordenar, sobre todo cuando el cambio es muy profundo. El anterior momento de cambio profundo que tuvimos como humanidad fue la Segunda Guerra Mundial, donde entre 90 y 100 millones de personas perdieron la vida. Dos formas de ver el mundo se enfrentaron. Triunfó una forma de ver la vida y de esa forma surgen unos acuerdos, que son los acuerdos de Bretton Woods, que crean la ONU, crean el Banco Mundial, crean la Organización Mundial del Comercio, crean el patrón oro y el mundo se configura con dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese orden, que es un orden siempre imperfecto, pero un orden que mantiene un cierto equilibrio, se mantiene hasta 1989, que cae el muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín, el mundo tiene una superpotencia, que es Estados Unidos, y surge la globalización como fenómeno económico. Pensamos que podemos producir cualquier cosa de la cadena de valor en cualquier sitio sin riesgo estructural y el mundo se lanza a la globalización. Durante esos años, Estados Unidos es la gran superpotencia, se crea la Unión Europea, se amplía la Unión Europea y surge, como les decía, el patrón, el estándar de la globalización. En el año 2000 empiezan a aparecer cosas muy interesantes. La primera es la confluencia tecnológica de dos grandes tendencias, la movilidad y la computación. El mundo se hace móvil y la red cambia, Internet cambia. Hasta ese momento Internet era unidireccional, consultábamos cosas en Internet. Ahora se vuelve bidireccional, podemos subir cosas a Internet y surge el mundo de las grandes plataformas. Se crean grandes actores económicos que consiguen una gran escala a través de estas plataformas digitales, porque es posible tener productos y servicios en cualquier parte del mundo en la palma de tu mano. De repente, en los últimos 5 años empiezan a surgir lo que en términos económicos se llaman cisnes negros. Eventos espectaculares que cambian todo, que tienen un impacto profundo, que son impredecibles o parcialmente impredecibles y que alteran el futuro de la sociedad. El COVID es uno de ellos, es una pandemia. Nunca habíamos vivido una pandemia antes como nuestra generación, la anterior fue 100 años antes. Pero surge también una guerra muy profunda en territorio europeo, con el caso de Ucrania. De repente, en Alemania descubren que no pueden calentar los hogares en invierno porque no tienen el suministro de gas ruso y surge la inflación como fenómeno estructural. Entre esos años, además, algunos de los parámetros que surgieron en Bretton Woods empiezan a alterarse. China reclama su lugar en el mundo, se convierte en una superpotencia. Rusia quiere volver, se genera lo que se llama el sur global y surge el fenómeno económico de la antifragilidad. Las economías se tienen que adaptar a estos entornos inciertos de los cisnes negros. El año 2004 fue un año de urnas, más de la mitad de la población mundial fue a elecciones, fue un año de armas, luego veremos el número de conflictos bélicos, y es el año de la inteligencia artificial, en el sentido de que la inteligencia artificial que venía produciéndose desde hace muchos años se cristaliza en un producto que entendemos que es ChatGPT, que se hace accesible a todo el mundo. Empezamos a comprender que hay una herramienta nueva tecnológica, que es la inteligencia artificial, a la que le podemos hablar, consultar y nos responde. Y el año 2025 es un año en el que estamos en la cuerda floja. ¿Por qué?
Pues porque de repente el patrón del comercio mundial se altera, la globalización empieza a mostrar sus fisuras. La guerra de aranceles es una realidad nueva. Además, empieza a surgir la necesidad de invertir más en defensa. Hasta ahora el porcentaje del PIB que se dedicaba a defensa era un cierto porcentaje, ahora se nos exige que ese porcentaje suba. Volvemos a necesitar invertir más en defensa. Y además, algunos de los organismos internacionales derivados del acuerdo de Bretton Woods empiezan a ser cuestionados por los propios Estados Unidos, que fueron el artífice de su creación. Empezamos a desafiar a esos organismos internacionales. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que estamos viviendo la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Y en ese sentido somos afortunados como generación de seres humanos. Pero el problema es que los seres humanos no estamos programados para pensar exponencialmente. La leyenda de Sisa es una leyenda que habla de un rey hindú que estaba deprimido porque había perdido un hijo y le encargó al sabio de su corte, Sisa, que inventara un juego que le entretuviera. Sisa inventa el ajedrez. Y el ajedrez le gusta mucho al rey porque le enseña de estrategia, le enseña de táctica. Y le dice a Sisa qué quiere a cambio del juego. Y Sisa le dice que quiere un grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera y así sucesivamente. Al rey aquello le parece poco, le encarga a su intendente que calcule cuánto trigo es eso. Eso son 20.000 cosechas mundiales de trigo. No estamos programados para pensar exponencialmente. Y lo que vivimos es exponencial. Siempre en la historia de la humanidad se han producido momentos en los que se acumula tecnología. Y eso lo cambia todo, la cultura, la economía, la sociedad, la política, todo. El anterior momento de mayor cambio había sido la revolución industrial. Lo que estamos viviendo tiene un impacto en PIB per cápita 4 veces el de la revolución industrial. Porque no es una tecnología, son muchas tecnologías que se retroalimentan unas a otras y se están acelerando continuamente. En los próximos 7 años, la inteligencia artificial va a tener un impacto 70 veces mayor al que tuvo la revolución industrial en sus primeros 70 años. Esto va muy rápido, es muy profundo y lo va a cambiar todo. Al teléfono fijo le costó 50 años alcanzar 50 millones de usuarios. Al teléfono móvil le costó 12 años alcanzar 50 millones de usuarios. ChatGPT lo consiguió en menos de un mes y Threads lo ha conseguido en menos de 2 días. Distribuir tecnología cada vez es más rápido y más potente. Y si se acuerdan que eran 2 fuerzas, movilidad y computación, ahora son 4 fuerzas. Redes de telecomunicaciones de última generación, fibra y 5G standalone. Eso, entre otras cosas, elimina la latencia y convierte las redes de telecomunicaciones en un superordenador masivamente distribuido. La Web 3, que descentraliza Internet, puedes certificar datos en el extremo de la red. Mucha más capacidad de computación a través de las redes neuronales mientras llega la computación cuántica y la inteligencia artificial que fluye por todo eso. Y esto lo va a cambiar todo. Para que se hagas una idea de lo que era mi antiguo sector, si la aviación hubiera seguido la misma evolución que las telecomunicaciones, en velocidad, hoy sería posible volar de Londres a Nueva York en un segundo. Ese es el tipo de cambio que hemos oído. Pero es que la Web 3, que está descentralizándose, se está descentralizando muy rápida. Y por lo tanto ya no es necesario pasar exclusivamente por los hiperescalares, por la nube, para distribuir contenido. Hay muchos nodos que se están creando en Web 3 y además es muy eficiente y muchas veces más segura. Y en cuanto a la capacidad de computación, la ley de Moore se enunció en los años 50. Henry Moore, un ingeniero de IBM, predijo que cada 2 años, desde aquel momento, se duplicaría la capacidad de procesamiento de los ordenadores, de los procesadores, y bajaría a la mitad su precio. Y se ha producido. Y ustedes podrán pensar, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues eso lo que quiere decir es que el reloj inteligente que llevan en su muñeca tiene 500.000 veces más capacidad de procesamiento y almacenamiento que toda la NASA cuando mandó un hombre a la Luna en 1969. Eso es lo que quiere decir. Y sobre esto viene la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial viene muy rápido. La curva azul oscura es cómo se adoptó Internet en años desde que se lanzó, y la curva azul clara es cómo se está adoptando la inteligencia artificial. Esto viene muy rápido. Y por lo tanto, tenemos que saber todos que vivimos tiempos extraordinarios. Estos no son tiempos normales. Y como generación de seres humanos, no ha habido ninguna otra generación que haya vivido un nivel de cambio como el que estamos viviendo nosotros. Esta es una encuesta que se hace a los que participan en el foro de Davos, en el World Economic Forum, de cuáles son las cosas que más les preocupan de cara a los próximos 2 años y de cara a los próximos 10 años. Se empiezan a colar en blanco, ven ustedes, aspectos que tienen que ver con mal uso de la tecnología, desinformación, ciberespionaje.
Pero no pierdan de vista este de aquí, la desigualdad, porque este es quizás el principal problema que tenemos como humanidad. Si uno le pregunta qué mundo vivimos, no somos conscientes, porque solo somos conscientes de la guerra de Ucrania y la de Gaza, pero es el mundo más conflictivo desde 1946, por número de conflictos armados que están vivos en este momento y por número de países que están afectados por esos conflictos. Es un mundo muy bélico en el que ya estamos viviendo. Hay un think tank inglés que se llama el think tank del juicio final, que calcula en función de una serie de parámetros a cuánto tiempo estamos de un posible holocausto nuclear. Yo nací en 1963. En aquel momento fue la crisis de los misiles de Cuba. En aquel momento se estaba, según este cálculo, a 12 minutos de una crisis nuclear. El cálculo este año dice que estamos a 1 minuto y 29 segundos por el número de conflictos que tenemos. Y el problema es que antes las guerras eran por tierra, mar y aire. Ahora siguen siendo por tierra, mar y aire, pero se ha añadido el espacio, el mundo satelital, se ha añadido el ciberespacio y se ha añadido también la desinformación, lo que se llaman las amenazas híbridas. Y normalmente cuando va a haber una guerra viene precedida hoy en día por una amenaza híbrida, que es una campaña masiva de desinformación y una campaña masiva de ciberataques. Porque como estamos expandiendo mucho el número de cosas que conectamos a Internet, encontrar vulnerabilidades es más sencillo, porque hay más perímetro a defender. Y no sabemos, porque el problema que tienen los datos es que son abstractos, los datos no se ven. Pero hoy en día ya, más de la mitad del tráfico de datos que va por las redes de telecomunicaciones no es humano. Son máquinas hablando con máquinas y máquinas hablando con personas que creen que están hablando con personas. Pero es que el 37% del tráfico total es cibercrimen. Es como si 4 de cada 10 coches fueran cibercriminales. Va desde crimen pequeño, robo de identidad o phishing, hasta denegación de servicio o ataques más estructurales. Los datos no se ven, pero están pasando. Y por lo tanto lo que tenemos que preguntarnos es si esta tecnología es una utopía o una distopía. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Como todo depende para lo que se use. De los 5 mayores riesgos que veíamos antes, desinformación y polarización social. Estos están directamente vinculados con la tecnología. Cuando uno le pregunta, hace una encuesta mundial de qué opina la gente en el mundo sobre si la inteligencia artificial va a ser buena o mala para la humanidad, no hay un consenso. Es más, de este a oeste cambia. Hacia el este hay mucha más gente que piensa que va a ser bueno. Según nos movemos hacia el oeste, ese consenso va cambiando. Y por lo tanto es difícil alcanzar un acuerdo. Porque la inteligencia artificial ya es capaz de inventar. Ninguna de las imágenes que están viendo en pantalla en estos momentos existe. Han sido todas creadas por inteligencia artificial. Cada vez son más perfectas. Esto ya existía hace años, pero cada vez son más perfectas. Pero es que estos vídeos que ven tampoco son reales. Esto no ha pasado nunca. Son vídeos que son prácticamente imposibles de distinguir de la realidad. Estos vídeos tienen un nivel de detalle y de creatividad brutal. Y cuanta más información se le mete al LLM, más perfecto son los vídeos. Y ahora les voy a poner un ejemplo de cómo la inteligencia artificial no simplemente ya crea vídeos y tal, sino que es capaz de simular capacidades humanas como la empatía. Lo que les voy a poner ahora es una conversación entre un programador y una inteligencia artificial. El programador está optando a un puesto en ChatGPT, en OpenAI, y le pregunta a OpenAI qué tiene que hacer para conseguir ese puesto. Hey, how's it going? Hey, Rocky. I'm doing great. How about you? I'm awesome. Listen, I got some huge news. Oh, do tell. I'm all ears. Well, in a few minutes, I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. What kind of interview? Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Todo esto para que vean, le gasta bromas, por supuesto responde a lo que le preguntan, emula empatía y además le dice cosas que cree que le pueden ser útiles. A finales de los años 40, Alan Turing, que entre otras cosas descifró durante la Segunda Guerra Mundial la máquina Enigma, emitió un test, fíjate que eran 13 preguntas para saber si una persona estaba hablando a una máquina o a una persona. El test de Turing se pasó en los 90 por una máquina. Y ahora estamos camino de este último paso que ven arriba, quédense con ello, que se llama la inteligencia artificial agéntica. Ya no es que piense o que emule pensamiento, es que decide, tiene capacidad de decidir. Y es un momento crucial en la historia de la humanidad, porque tenemos que decidir
qué cosas queremos que decida la máquina y qué cosas no son delegables para que decida la máquina. Y esto es una carrera por la predominancia, por la hegemonía del mundo en el mundo de la inteligencia artificial. La curva azul es las prestaciones de ChatGPT, de OpenAI, la curva roja es de DeepSeek, que es tecnología china. En prestaciones está por encima DeepSeek porque como hubo restricciones a la exportación de chips de última generación de Estados Unidos a China, China tuvo que cambiar la configuración y creó un modelo más eficiente con unos chips menos potentes. Esta es una carrera que está acelerándose. Todas estas plataformas que ven ustedes aquí son disponibles comercialmente. Ustedes pueden desde componer una ranchera hasta generar modelos 3D, solucionar retos matemáticos, crear vídeos como los que hemos visto antes o diseñar medicinas. Esto ya es posible con inteligencia artificial hoy en día. Y cuando se aplica a robots, inteligencia artificial aplicada a robótica, los robots empiezan a tener destrezas casi humanas. Esto es un estudio de Google DeepMind que dice que un robot ya puede hacer un 75% de ordenar, colgar camisas, insertar engranajes o ordenar vajilla. Empiezan a tener los robots la destreza de un niño de entre 10 y 14 años. Y hay ya científicos que se están preocupando por esto. Tenemos que parar a pensarnos. Aquí tienen una cita de un premio Nobel de Física del 2024 porque empezamos a crear seres. Es la primera vez que el ser humano no es el único ser capaz de pensar en la forma que tenemos nosotros conceptualizado de pensar o de emular pensamiento. Quizás no piensan, pero están emulando pensamiento. Esto es cómo funciona una red adversativa. El robot, el ordenador, el programa generador tiene esa imagen. El discriminador tiene esa imagen y el generador tiene el mandato de generar una imagen lo más parecida a esta posible. Se hablan entre ellos y el discriminador le enseña al generador diciéndole por qué, en qué porcentaje no es exacto lo que está creando. Se están enseñando entre ellas las máquinas, ya no necesitan aprender de los humanos. Y por eso la inteligencia artificial autónoma es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. ¿Qué decisiones queremos delegar? Y este es el momento de hacerlo. Porque si no, los robots empiezan ya a tomar decisiones. ¿Y qué pasa si no nos obedecen? Esta es una noticia de julio de este año del País. Anthropic es una compañía como OpenAI, potente y tiene un modelo LLM que se llama Claude. Claude es de los más avanzados y en el mundo de empresas ya está en cuota de mercado parecido a ChatGPT. Hicieron un experimento diciéndole al director del programa de Claude que le dijera a Claude que lo iban a desenchufar, que lo iban a desactivar progresivamente porque habían creado un modelo superior a él. La reacción de Claude fue decirle a su director de programa que si hacía eso, él enviaría a la mujer del director las pruebas de su infidelidad, emails que probaban que le estaba siendo infiel. Y no es porque Claude quiera fastidiar al director, es porque a Claude le dieron la instrucción de ser el mejor programa LLM y hasta que no la cumplan no va a parar. Empezamos a tener cosas, reacciones de la máquina que no comprendemos y que no están programadas. Y por lo tanto el mensaje es que este no es el momento de la tecnología ya está aquí. Es el momento de las ciencias sociales, es el momento de decidir cómo queremos que esto pase, porque está presentando desafíos sociales de primera magnitud. El primero, pensamos que la democracia es aspiracional, que todo el mundo aspira a una democracia. Eso no es así. El porcentaje de personas en el mundo, de población mundial, que se rige por un sistema democrático pleno, está en uno de sus momentos más bajos. Y además, y esta es una noticia de La Vanguardia, una encuesta reciente en la Unión Europea le preguntó a los jóvenes de menos de 30 años si pensaban que la democracia era el mejor sistema de gobierno. El 54 o 55% dijo que sí, pero el resto dijo que no. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que hay una parte de la sociedad que empieza a no sentirse representada por esto. Y esto me lleva al mundo de la desinformación. En el mundo anterior, en el mundo analógico, nos habíamos dado una cadena de valor para la producción de información. Desde que se produce hasta que se toma una decisión, había la distribución, la adquisición, la evaluación, la toma de decisiones. Había una forma de generar información, un proceso socialmente aceptado, de hecho, muchas veces reconocido en la Constitución de los países. El problema es que las redes sociales han roto eso. Se puede pasar directamente desde la producción de que pasa algo a la distribución sin pasar por esa cadena y sin que nadie certifique si eso es cierto o no es cierto. La mayoría de los jóvenes hoy en día ya no se informan por los canales tradicionales, se informan por redes sociales. Y si se les preguntan a quién da más credibilidad de la gente que nutre en redes sociales, os dirían, en primer lugar, el mundo académico, los científicos, y eso es bueno.
En segundo lugar, los pares, sus pares, y a sus pares los consideran los influencers. Los medios de comunicación tradicionales están muy abajo en la cadena. Es decir, se está desestructurando la forma de generar. Esto que ven aquí es lo que se llama una red neuronal en redes sociales. ¿Cómo funciona una red neuronal? Uno puede comprar, es lícito, la información de Twitter, de LinkedIn, de Instagram, de TikTok. Lo que ven los círculos es el tamaño de seguidores que tiene la persona que tiene esa neurona en la red. Las líneas es con quién se conecta. Utilizando algoritmos se pueden identificar comunidades, quién está hablando de qué. Esto, por ejemplo, es toda la información sobre vacunas entre julio y septiembre del 2023. 40% de la conversación eran teorías de la conspiración contra la vacuna del COVID. 30% eran influyentes sobre los efectos secundarios de la vacuna. 3% hablando de informes basados en pseudociencia. Solo el 21% de la conversación era gente defendiendo científicamente el valor de las vacunas. Cuando uno analiza en dos grandes comunidades quién está a favor, quién está en contra, se da este gráfico que tienen aquí. El 57% de los usuarios crean el 83% de la actividad. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas de estas partes rojas no son humanas, son bots contratados para viralizar según qué cosas. Difundir bulos nunca ha sido ni tan barato, ni tan eficaz, ni tan eficiente a la hora de influir en la opinión pública. La polarización que ello conlleva es que cada vez nos creemos más aquello que nos queremos creer y oímos menos aquello que no nos gusta. Por lo tanto, la pluralidad va desapareciendo. Este es un índice de polarización en Estados Unidos, que tiene que ver mucho con lo que les hablaba de las redes neuronales, pero quizás lo más preocupante es la desigualdad. Esta polarización cae en un momento de desigualdad grande. Desigualdad económica, pero sobre todo, y la más preocupante, la desigualdad de oportunidades. Hasta que cae el muro de Berlín en 1989, el índice de Gini había ido subiendo. El índice de Gini mide la desigualdad a nivel mundial. En ese momento, el 60% de la desigualdad era desigualdad entre países. La globalización ha llevado crecimiento a muchos países, pero hoy en día la desigualdad no ha caído mucho, está prácticamente en niveles similares, pero el 64% de la desigualdad es desigualdad dentro del país. Y eso es un caldo de cultivo, junto con la polarización, para una inestabilidad social. Porque a lo que te lleva a eso es a que crece la desigualdad y la gente lo nota. Este es el porcentaje de evolución del crecimiento de la riqueza del top 1% en Estados Unidos. La parte roja es más del 50%. Y el problema que tiene eso es que esta desigualdad, con esa polarización, te lleva a tensión social. Muchas de las cosas que vemos tienen que ver con gente que opina que este contrato social no les está funcionando, que además es radicalizada de forma muy eficaz. Aquí tienen algunos libros que les aconsejo, si tienen tiempo, que lean. Y si solo tienen que escoger uno, yo escogería el del centro, La muerte de la verdad. Es de una escritora americana que se llama Nikita Kakutami, que es del New York Times. Básicamente son 170 páginas que explican por qué ciudadanos americanos asaltaron el Capitolio cuando Biden gana las elecciones. La muerte de la verdad es un grabado de Goya. Es un grabado de Goya, es uno de los caprichos de Goya. Goya ya hablaba de la desinformación en su momento. La muerte de la verdad es una doncella que ha muerto, la mitad de la gente que la está velando está alegre y la otra mitad está muy triste. El problema que tenemos es que la verdad es una de las piedras angulares de la democracia de nuestra sociedad y la verdad está siendo atacada. Y el problema es que esto va a seguir impactando. La inteligencia artificial va a afectar al empleo, va a aumentar el empleo, va a destruir empleo, va a crear mucho empleo también, pero nos va a generar inestabilidad. Y esta, por primera vez, hace que los más afectados por el empleo son los jóvenes. El paro junior está superando al paro general por primera vez en 40 años. Y eso rompe el ascensor social. Esta generación no tiene garantizada que va a vivir mejor que sus padres. Y eso es un drama que como sociedad no nos podemos permitir. Tenemos que rebelarnos contra ello. Se van a generar muchos empleos. Y muchos de esos empleos no sabemos ni cuáles son. Aquí tienen algunos de ellos. Y por lo tanto es difícil para el sector educativo anticiparse a eso. Tendrá que adaptarse muy rápidamente. Pero hay ciertas cosas que tienen parámetros comunes. Por lo tanto, el desafío que tiene el sector educativo es asumir el rol social que tiene de amortiguar esa tensión que existe desde la destrucción de empleo a la creación de empleo. Una parte tendrá que ser solidaridad, pero una parte importante tendrá que ser educación. Porque además, las ofertas de empleo relacionadas con la inteligencia artificial están subiendo, pero hay poca, la demanda está subiendo, hay poca oferta, y todos los trabajadores de todos los sectores van a tener que reentrenarse.
Hay pocos empleos, prácticamente ninguno, que no vaya a estar de alguna forma afectado por la inteligencia artificial. No es que se vayan a ir al paro, sino que necesitan recapacitarse y, por lo tanto, las plataformas de recapacitación son importantes. En Telefónica tenemos, y sigo hablando de Telefónica porque sigo sintiéndome muy cercano a esa casa, el mayor programa de recapacitación de Europa. Más de 26.000 trabajadores se han entrenado porque dijimos qué empleos iban a desaparecer, cuáles se iban a crear, en qué periodo, y la gente podía diagnosticarse ellos mismos de cuáles eran las capacidades que les faltaban para llegar a ese nuevo empleo. Ese esfuerzo educativo hay que hacerlo. Y esta no la he puesto por ustedes, esta ya estaba. La parte de la derecha son los luditas en los años 1840 destruyendo telares en el Reino Unido porque les quitaban el empleo. Luego hubo más empleo y de más calidad con los telares. La parte central son profesores de matemáticas manifestándose contra las calculadoras en los años 50. Y lo que tienen aquí son manifestaciones que se empiezan a convocar contra la inteligencia artificial. Esto va a aumentar la productividad, pero está afectando a todos los sectores. Los programadores de código están siendo afectados con lo que se llama el vibe coding. Los consultores están siendo afectados con la banca de inversión. Sectores que parecían inmunes a esto y que solo dependían del ciclo económico tienen una vulnerabilidad tecnológica enorme. Y va a aumentar la productividad. Esto va a generar riqueza. Cómo se reparta esa riqueza y cómo generemos esa riqueza, de qué forma socialmente responsable, es lo que marcará el futuro. Y ahora, para aquellos que tengan hijos adolescentes o aquellos que sean profesores de adolescentes, un libro que les recomiendo especialmente se llama La generación ansiosa. Es de un sociólogo, se llama Jonathan Haidt, y básicamente lo que ha hecho es un estudio en general en el mundo occidental de qué ha pasado con los jóvenes desde que se ha multiplicado el uso de las redes sociales. La primera conclusión es que ha aumentado mucho los casos de depresión. Y si se fijan, ha aumentado más en chicas que en chicos, pero ha aumentado mucho. La siguiente pregunta es, ¿en todos los tramos de edad? No. Entre los 18 y 25 más que en los demás, porque nosotros, los que no somos nativos digitalmente, tenemos actividad en redes sociales, pero ellos han nacido ya en ese mundo. Y cuando uno se pregunta por qué, es porque se aíslan socialmente, se les priva del sueño, tienen sensación de que se pierden algo permanentemente, lo que se llama el FOMO, Fear of Missing Out. La atención es fragmentada, es una atención es corta en el tiempo y además genera adicción. Y eso lo que hace es que tienen muchos amigos en el mundo digital, pero tienen cada vez menos amigos en el mundo real. Y por lo tanto esa amistad digital no les está llenando de la misma forma que les llenaba la amistad real. Y cuando uno ve, como les decía, los casos de depresión entre chicos y chicas, estos en el Reino Unido directamente relacionados con cuántas horas pasas ahí metido, más de 5 horas al día se dispara la depresión, es porque las redes sociales, para capturar su atención, para que pasemos más tiempo ahí metidos, porque cuanto más tiempo pasemos ahí metidos, mejor te pueden perfilar y mejor te pueden vender publicidad, utilizan herramientas sin considerar el impacto social que tienen. Los filtros en Instagram o los filtros en TikTok hacen aspirar a ideales de belleza que no existen, a chicos y a chicas, y por lo tanto son frustrantes por definición. Pero nadie considera el impacto que eso tiene en los chicos. Y cuando uno se les pregunta por su autoestima, la autoestima está desplomándose. Y si se fijan, más en chicas que en chicos. Esto no es aceptable. Este tipo de situaciones no las aceptaríamos en el mundo previo con temas más físicos como la droga o la pornografía. Pero está pasando. ¿Y por qué pasa esto? Yo soy economista y a mí me gusta mucho analizar los temas, porque hay una economía de los datos. Ha surgido una nueva economía de la que no somos conscientes, pero que hay una parte que sí que es consciente y que tiene mucho valor. Cada uno de nosotros, como somos personas y estamos conectadas a Internet, estamos conectando cada vez más cosas a Internet. Ya no solo el teléfono móvil, el anillo o el smartwatch o lo que llevemos. Hay casi 30.000 millones de personas y cosas conectadas a Internet y sigue creciendo. Cada uno de nosotros generamos 84 gigas de datos al día. Pero es que un solo coche conectado, que vamos a conducir nosotros o vamos a ir sentados nosotros mientras se conduce solo, genera entre 5.000 y 20.000 gigas de datos al día. Esto va a seguir creciendo. Los datos es una economía. ¿Por qué? Porque pasamos 1 millón de años cada día en redes sociales. Si sumamos el tiempo que pasa cada individuo en redes sociales, eso es 1 millón de años. 1 millón de años es lo que tardamos en pasar del Homo erectus al Homo sapiens.
Mucha información nuestra, cada vez más, y de nuestro entorno, va directamente a las redes, al mundo digital. Y es un mercado que existe, es lo que en economía se llama un mercado ausente. La demanda sabe que existe y sabe que eso vale mucho, pero no quiere que la oferta lo sepa. ¿Por qué? Porque hay un mercado secundario ya de datos. Muchos de los datos que dejan ustedes en redes sociales, que son fragmentos de su información, ellos se los venden entre ellos para poderles perfilar mejor. Ese mercado existe, pero sin embargo a nosotros no nos beneficia. Porque toleramos en el mundo digital cosas que jamás toleraríamos en el mundo real. Jamás toleraríamos que un cartero leyera nuestras cartas. Y sin embargo le damos acepto a que en Gmail una máquina pueda leer todos nuestros correos para entrenar modelos de LLM. La televisión inteligente que tengan ustedes en su casa, en sus primeros 15 minutos desde que la enciende, se conecta con 700 direcciones IP, mandando información, por supuesto, sobre lo que ven. Pero si tiene micrófono o cámara, ¿cuántos son? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué perfil tienen? Incluso qué ropa llevan puesta. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que valen nuestros datos. Yo ahora, como le puedo dedicar tiempo al mundo académico y me entretiene mucho, he buscado estudios que digan cuánto valen los datos. El único que he encontrado relevante es este de Jaron Lanier, que trabajaba en el Microsoft Research Center, que dice que una unidad familiar de 4 miembros en Estados Unidos, sus datos valen entre $20.000 y $46.000 al año. Si eso es cierto, y hay que poner un gran condicional ahí, y en España somos 48 millones de personas y hay unos 10 millones de unidades familiares de 4 miembros, significa que hay entre 200.000 y 460.000 millones de PIB español que no están en las cuentas. Y ese es dinero suyo, es dinero de todos nosotros. Es casi el 25% del PIB de España. ¿Dónde está ese dinero? En la capitalización bursátil de todas estas plataformas. Y esto no va a parar, porque todos estos datos son necesarios para entrenar esos modelos. Y por lo tanto esos datos cada vez van a valer más. Y cada vez vamos a conectar más cosas a Internet. Las mayores plataformas del mundo, hoy en día, consumen más de la mitad del tráfico de datos que va por las redes. Más de la mitad. Y no pagan nada por ello. Les hemos dado distribución gratis, porque la cuota la pagan ustedes con su conexión a las compañías de telecomunicaciones. Pero la gran parte del tráfico se lo llevan ellos. Una consulta de ChatGPT, siendo una consulta 4 o 5 preguntas, consume la misma electricidad que una bombilla alumbrando durante 2 horas y se bebe medio litro de agua para refrigerar los data centers. Eso es insostenible desde el punto de vista de energía y desde el punto de vista de recursos. Y estas plataformas empiezan a tener tamaños de países. Google y Microsoft consumen la misma energía que Portugal. La inteligencia artificial está hambrienta de energía. Va a crecer tanto en los próximos años que ahí tienen estimaciones, el escenario base, el intermedio y el de despegue, de cuánto va a ser necesario de energía para nutrir a esos data centers que se están creando. La curva de arriba, me parece que son como la curva de en medio, perdón, la azul son como 930 terawatts. Eso no nos puede decir mucho, pero significa que si esto se confirma, la inteligencia artificial en los próximos 5 años va a consumir la misma energía que Japón en un año. Tienen tamaño de país. Pero es que bebe agua, y bebe mucha agua para refrigerarse, y no hay tanta agua en el mundo. ¿Cuánta agua es eso en estas curvas que ven aquí? Pues es la misma agua que se bebe Suecia en un año. Empiezan a tener tamaños preocupantes. Y desde mi punto de vista, la revolución industrial produjo un nuevo factor de producción, que era el factor de producción trabajo. Esta revolución está creando un nuevo factor de producción, que son los datos, que tienen valor y que tienen un mercado, pero que no quieren que sepamos que existe. En el mundo del capital, el rendimiento lo marca el riesgo que queramos asumir. En el mundo del trabajo, en teoría, la escasez de nuestro talento o nuestra formación. En el mundo de los datos, desde mi punto de vista, es la privacidad que queramos tener. Tendremos acceso a nuestros datos, seremos gestores de nuestra privacidad y decidiremos qué datos queremos vender y cuánto nos tienen que pagar por ello. Y, por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿en qué mundo vivimos? Desde mi punto de vista, vivimos en vasallaje digital. Nos pasamos la vida minando datos para que otros se hagan ricos. Esto es como si lleváramos nuestro dinero al banco y, como no sabemos lo que vale nuestro dinero, el banco nos diera un callejero y un álbum de fotos y nos vamos tan contentos a casa. Eso es lo que está pasando. ¿Dónde está Europa en todo esto? Pues Europa está perdida. Europa está en un mundo que cree que es el mundo del siglo pasado. Europa vive regulando para caballos un mundo de autopistas. No hay ninguna compañía europea entre las más grandes del mundo. Hay una compañía europea entre las 10 más innovadoras del mundo. Y esto habrá que actualizarlo con datos del 2024. Y en el sector de telecomunicaciones, media y entretenimiento no hay ninguna gran compañía europea.
Hemos ido perdiendo relevancia. ¿Por qué? Porque no estamos invirtiendo lo suficiente en innovación, porque hemos generado competencia artificial y fragmentación de los mercados. Estas son las 64 tecnologías más críticas. De ellas, China lidera en 57. China se ha dado cuenta de esto hace mucho tiempo y se ha puesto a trabajar en ello. Verán que no hay ningún país europeo que lidere como tal y que la Unión Europea solo lidera en 2 como grupo. Me hizo especial ilusión ver a España en los sensores de imágenes multiespectrales e hiperespectrales. No estamos invirtiendo lo suficiente, no tenemos una política industrial derivada para esto. Y antes se decía que es que ellos copian, es que nosotros investigamos y ellos copian. Eso ya no es cierto. En el año 2024, el número de papers académicos especializados en tecnología, China ha tomado el liderazgo. Están investigando, están muy avanzados y lo están haciendo muy bien. El mundo de los unicornios, compañías que valen más de 1.000 millones de dólares. Estados Unidos lidera, China está acelerando, Europa está aquí abajo. No estamos teniendo lo que necesitamos. Y cuando uno ve las compañías más grandes del mundo hace 15 años, aquí tienen, la compañía más grande del mundo era una petrolera, Exxon, solo había 2 tecnológicas entre las 5 más grandes del mundo. Hoy en día todas son tecnológicas, pero fíjese en el tamaño. La compañía más grande del mundo en 2010 valía 364.000 millones de dólares. La compañía más grande del mundo hoy en día vale más de 12 veces eso. Más de 12 veces eso. Ese es el nivel de acumulación de riqueza que se está produciendo. Y se han convertido en la segunda economía del mundo. Las 6 compañías tecnológicas más grandes del mundo tienen un PIB ya superior, tienen una capitalización bursátil superior al PIB de la Unión Europea. Esto es un poco tendencioso porque estoy mezclando capitalización bursátil con PIB. Pero es para que se hagan una idea del tamaño, de la escala, ¿se acuerdan de la escala de la que hablábamos antes que están alcanzando estas compañías? Nvidia, que es la compañía más grande del mundo, tiene una capitalización bursátil que es casi 3 veces el PIB de España. Y además, como han desbordado la soberanía tradicional de las fronteras de los países, es difícil someterles a una soberanía transnacional porque no existen organismos que regulen eso, ni desde el punto de vista regulatorio, ni desde el punto de vista de privacidad, ni desde el punto de vista de la competencia, ni desde el punto de vista de la soberanía. Hemos perdido eso. Entonces, Europa tiene que ponerse las pilas rápido, porque está perdiendo esta carrera. La parte buena es que esta carrera está empezando ahora. La parte mala es que partimos en desventaja. Si hacemos estas cosas, si tenemos una política industrial clara, si desregulamos... no me malinterpreten, yo no estoy pidiendo libertad absoluta. Lo que estoy diciendo es que sectores como el bancario o el de telecomunicaciones están regulados como era el siglo pasado, cuando hoy tenemos competidores que no tienen nada que ver con los del siglo pasado. Es decir, una plataforma de streaming no es lo mismo que Movistar, pero sin embargo ofrece el mismo producto. Ellos no están regulados y Movistar sí. Yo no estoy pidiendo que les regulen a ellos. Lo que estoy pidiendo es que desregulen a las compañías como Movistar para que puedan competir en igualdad de condiciones. Uso responsable, plataformas abiertas, mismos servicios, mismas reglas. Es el momento de cambiar los paradigmas. Afortunadamente, el informe Draghi, que se emitió a mediados del 24, la Comisión Europea, la presidenta von der Leyen, utilizó el informe Draghi, que es, si tienen tiempo, léanse las 40 primeras páginas del informe Draghi. Es un diagnóstico muy frío, pero a la vez muy certero de qué está pasando en Europa. Luego propone las soluciones. La Unión Europea tiene que acelerar. Porque la Unión Europea tiene algo que es crucial en este mundo. Les hablaba antes de las ciencias sociales. La Unión Europea es cuna de valores. Es cuna de valores. Es donde los contratos sociales más avanzados y más estables y, por lo tanto, la soberanía de datos, la competitividad, nos tiene que llevar a que no podemos aceptar que la tecnología campe a sus anchas. Estamos dejando que la tecnología campe a sus anchas. Es la tecnología la que da sentido a las personas y debe ser al revés, son las personas las que dan sentido a la tecnología. Y es el momento de hablar de esas cosas. Y por lo tanto, cuando uno tiene un nivel de disrupción como el que estamos viviendo y ninguna otra generación de seres humanos ha vivido algo parecido, no hay un libro al que agarrarnos. Tienen que ser los valores. ¿Cómo queremos que esto ocurra? No podemos dejar que sea la máquina la que haga lo que pueda hacer y que la sociedad tenga que recibir esos impactos sin más. Y, por lo tanto, creo que es tiempo de un nuevo contrato social. El contrato social derivado de la Segunda Guerra Mundial se está viendo desbordado por la tecnología por todas partes. El mundo ha cambiado y ha cambiado mucho. Hay nuevos actores, están pasando muchas cosas. Y ese marco ya no vale. Y hay muchos países que ya no aceptan ese marco.
Desde el punto de vista de la ética, hay una corriente que se llama el dataísmo, que lo que dice es que personas y máquinas no somos más que algoritmos, y que las personas somos algoritmos bioquímicos, pero algoritmos. Y nuestro valor está en la información que generamos. Y por lo tanto, lo relevante es que el universo tenga un flujo de datos continuo, sin fricciones, que la humanidad tenga un único sistema de procesamiento de datos, que la libertad de información esté por encima de la libertad de expresión, es decir, que no se pongan freno a los datos que producimos, y que las experiencias humanas solo tienen valor si se conectan al flujo global de datos, es decir, si aportan algo a la máquina de inteligencia artificial. Y por lo tanto, ellos creen que los algoritmos tienen que tener mayor autoridad que la intuición humana. Creen que la máquina tomará mejores decisiones que el humano, que por definición es imperfecto. Y cuanto más datos tenga la máquina, mejor. Frente a eso, que es el dataísmo, créame, esto es una corriente filosófica hoy en día, debatida en entornos académicos, hay que volver al humanismo en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Y volver al humanismo qué significa? Significa que el valor humano es intrínseco, está por encima del algoritmo. El algoritmo solo tiene sentido en la medida en que mejore la vida de las personas. Significa que las experiencias son sagradas, generen o no generen datos, porque es lo que nos enriquece como personas. Significa, por lo tanto, que los humanos somos el propósito final, no la máquina que tome decisiones. Y significa que la libertad de expresión tiene que estar por encima de la libertad de información. Mi privacidad es un bien sagrado que no debo ceder en base a un bien común que no sé muy bien cuál es. Y ahora, ayer hice una presentación parecida a esto y fui injustamente acusado de ser pesimista. Entonces, esta noche me tomo el tiempo de modificar la presentación y meter cosas que creo que la inteligencia artificial o la tecnología nos va a traer y que nos va a hacer avanzar. Creo que la tecnología siempre es buena al final para las personas, si es bien utilizada. La inteligencia artificial nos va a permitir descifrar los modelos en 3D de decenas de miles de proteínas. Nos va a permitir conocer mucho mejor los componentes químicos del universo. Nos va a permitir predecir con mucha más precisión desastres atmosféricos o incendios o inundaciones. Nos va a permitir generar valor evitando este tipo de desastres. Nos va a permitir diagnósticos que eran impensables hasta ahora. Este anillo o el reloj inteligente que lleven convierte en funciones discretas la temperatura corporal, nos la tomamos antes con un termómetro de vez en cuando, ahora es una función continua, mi tensión arterial, mi estado de ansiedad o no ansiedad. Todos esos datos metidos en un LLM pueden solucionar enfermedades que hoy no tienen solución y ya se está avanzando en ello. Nos va a traer cosas increíbles desde el punto de vista de observación del universo, los reconocimientos de imágenes, los reconocimientos de sonidos, la red satelital que se está creando nos va a permitir comprender mucho mejor el universo. Y además, hay un problema de eficiencia en la producción de alimentos y en la asignación de alimentos. El Smart Agro puede hacer que las hambrunas disminuyan sustancialmente en el futuro. Y luego, personas con discapacidad pueden encontrar solución a problemas que hoy no tenían. El mensaje, y tenía muchos más, pero no quería alargar mucho más la presentación, la tecnología siempre acaba siendo buena si es bien utilizada. El problema es el momento en el que se produce y cómo se adapta al marco social. Si se retrasa mucho la adaptación de ese marco social, se generan problemas muy serios. Yo creo que esto va a ser bueno, creo que va a ser muy bueno, probablemente uno de los mejores momentos de la historia de la humanidad, pero no podemos dejar que campe a sus anchas. Aquí tienen lo último, y esto mi mujer no me dejaba que lo pusiera, pero hoy ya puedo ponerlo, porque es lo que se llaman los interfaces neuronales. Desde hace ya 10 años hay una tesis que es nuestro cerebro produce información mucho más rápido que lo que nuestra voz es capaz de emitir. Por lo tanto, la voz es un algoritmo de comprensión imperfecto. Si pudiéramos conectar nuestro cerebro a la máquina, tendríamos mucha más información. No me acuerdo el dato exacto de cuántas películas en alta definición produce nuestro cerebro por minuto. Este año se ha producido por primera vez un implante neuronal en una persona que tenía deficiencias cognitivas y está empezando a funcionar. ¿Qué es el pacto social? Porque todo esto es, ayer me preguntaban, ¿qué propones? Yo lo que propongo es que nos paremos a pensar cómo queremos construir el futuro. O sea, ¿cuál es el objetivo que nos marcamos? Redistribución de la riqueza, solidaridad, sanidad universal.
lo que creamos que es el modelo que nos ha traído hasta aquí y que Europa ha venido imponiendo o exportando. ¿Cómo definimos la dignidad humana? Para mí el dato es parte inalienable de la dignidad de la persona. No puede ser expropiado sin contrapartida, porque lo contrario es ser vasallo. ¿Cómo vamos a afrontar la desigualdad? No podemos tolerar lo que está pasando, porque si lo toleramos, la sociedad reaccionará. Los niveles de desigualdad son inaceptables, además fomentados por la polarización. ¿Cómo defendemos la verdad? Una red social dice que no es un medio de comunicación, porque no es responsable de lo que circula por ahí. Pero el algoritmo no es neutro. El algoritmo viraliza aquello que nos llama más la atención. Por lo tanto, no es un medio neutro, es un medio de comunicación. Y si es un medio de comunicación, tiene la responsabilidad de un medio de comunicación. ¿Cómo logramos que Europa recupere el terreno? Hay muchas más preguntas. Yo estoy ahora intentando participar en un equipo de investigación en el mundo académico para ver cuáles son las preguntas básicas en cada una de las ciencias sociales. Pero quédense con que necesitamos filósofos, necesitamos sociólogos, necesitamos antropólogos, necesitamos abogados, necesitamos economistas, necesitamos políticos que nos hagan ver o que nos ayuden a preguntar, a hacernos las preguntas que tenemos que hacernos. Esta es una cita que creo que es de Orwell, no lo tengo claro, pero que si no, pues les ruego que sean indulgentes, que dice que en tiempos donde el engaño es universal, decir la verdad se convierte en algo revolucionario. De esto no se habla. Y hay que hablar. Y hay que hablar. ¿Qué es la entropía? ¿Se acuerdan? No sé. Se ha bloqueado. Les hablaba al principio de lo que era la entropía. ¿Se acuerdan? La energía necesaria para poner en orden un sistema. Este sistema se ha desequilibrado de tal forma que es muy difícil equilibrarlo. La energía necesaria es enorme. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo ordenamos esto? ¿Quiénes son los dioses que van a ordenar esto? Tenemos los países, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de China, hemos hablado de la Unión Europea, hemos hablado del sur global, los países tienen algo que ver, pero es que de repente tenemos compañías que tienen el tamaño de países y que nos están afectando. ¿Los debemos considerar dioses? ¿O es algo que tienen que ser las personas? Las personas para mí significa la sociedad civil. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que tenemos que reflexionar a quién le damos la interlocución para generar ese nuevo contrato social. Desde mi punto de vista, esto tiene que venir del mundo académico. El mundo académico es fundamental porque tiene la credibilidad de haber creado esos contratos sociales antes. Esta es buena, déjenla aquí. Les voy a pasar la de la entropía porque me gustaba mucho, porque son las cataratas de Iguazú y no me resisto a ponérsela. Gracias. Eso es. Las cataratas de Iguazú generan una energía brutal que parece que es incapaz de encauzarse, pero sin embargo se encauzan. ¿Quiénes son los que pondrán orden en esto? ¿Les damos interlocución o nos mantenemos en el mundo de la soberanía de los países? Esta foto que ven ustedes aquí son todos los grandes líderes de las compañías tecnológicas del mundo. Y están todos juntos en un evento. Un poco más a la derecha está Tim Cook, también de Apple. ¿Qué evento es este? Es la toma de posesión del presidente Trump. Les estamos dando esa interlocución. ¿Queremos que esto sea así? ¿O debemos volver a sitios, a momentos como Atenas, o cuando se genera la filosofía que nos ha llevado hasta este punto? ¿O es en sitios como la academia, donde tenemos que poner el foco? ¿O son los parlamentos, donde tenemos que poner el foco? Eso es lo que tenemos que decidir. Obviamente, se imaginarán que yo soy más partidario de estas últimas tres que de las... que no significa que no tengan que tener algo que decir, pero no son los legítimos representantes de la ciudadanía. Y por lo tanto, ¿quiénes serán los nuevos dioses del Olimpo? Es algo que tenemos que decidir. Acabo con una nota optimista. Esto va a ser bueno, pero hay que ponerle orden. Muchísimas gracias.